Les saludo a todos y a todas. Gracias por estar aquí nuevamente, los que estuvieron hace 15 días y por estar por primera vez quienes están hoy con nosotros. Como dijimos hace 8 días, y también lo dice el flyer con el que le hemos estado invitando, este es un espacio para crecer, para formarnos, para conversar, para aprender, para cualificarnos cada vez más como ciudadanos que quieren participar en política de manera seria, responsable, comprometida. Desde nuestra ciudadanía, desde nuestro lugar de todos los días, desde nuestro ser ciudadanos comunes y corrientes. Desde ahí queremos estar cada vez más a la altura de la necesidad de nuestro país. Quiero presentarles esta noche a los 3 miembros del comité del Grupo Significativo de Ciudadanos promotor del voto en blanco. Este comité está conformado por 3 personas, son ellos Carolina García, que no está presente hoy con nosotros, Carlos Maecha, que sí está presente y a quien escuchamos hace una semana, y nos conversó un poquito acerca del origen de toda esta iniciativa y un poco del énfasis que tiene este proyecto de la comunidad Colombia Crece. Y está también Ligia Murillo, que es la administradora de empresas de Bucaramanga, también estuvo hace 8 días con nosotros y también hace parte del comité ideológico de esta iniciativa desde hace ya pues cerca de 5 meses más o menos. Bien, hoy tenemos a Carlos y a Ligia con nosotros, como les decía, Carolina no está, y queremos conversar con ellos, sobre todo con Ligia, pues quiere conversar con nosotros un poco acerca de este importantísimo asunto del voto en blanco. Ellos no son expertos en la materia, ninguno de los dos aquí presente es politólogo ni es político de oficio, nada, son Ligia creo que se dedica a los negocios personales, Carlos es psicólogo, Carolina administra restaurantes de la familia, es decir, no somos personas dedicadas a la política, pero sí somos personas conscientes de nuestro actuar político permanente y a veces errático por nuestra falta de formación. Entonces hoy vamos a conversar con ellos acerca de este tema. Seguramente aquí en este momento habrá con nosotros y se irán sumando de pronto más adelante personas que conocen el tema, que se han formado en el tema, que se han ido documentando. Entonces, pues bienvenidos también a participar. Esto es un conversatorio, esto es una tertulia, este es un espacio para formarnos mutuamente. Por favor, las participaciones, aportes o preguntas por el chat, yo los voy a ir leyendo en su momento. Y ojalá, por favor, preguntas o aportes, o sobre todo aportes, con validación de alguna clase de documento, instancia que le dé respaldo al aporte, porque se trata de eso, ¿no? Se trata precisamente de formarnos con información validada, ¿no? Bien, pues para iniciar el espacio vamos a presentar el video que lanzamos anoche desde la comunidad Colombia Crece y que pues trata el tema del voto en blanco. Este es el 4º video, seguramente ustedes ya han ido viendo los anteriores, que presentan la iniciativa, presentan la propuesta, el proyecto y desde entonces estamos invitando fundamentalmente a la unidad como colombianos, como ciudadanos y a la preparación y la lucha contra la corrupción. No contra nadie en particular, no se trata de seguir generando polarizaciones ni mucho menos, es la lucha contra la corrupción, es decir, es eliminar en la medida de lo posible la corrupción de nuestras instancias políticas, gubernamentales, eliminar este peligrosísimo cáncer que se consume a nuestro país tan rico en tantas formas. Bien, vamos entonces a ver este video, como les decía, el 4º de esta serie, y que ustedes también pueden encontrar en algún momento pues en el canal de YouTube de la comunidad Colombia Crece. Déjame explicarte rápidamente qué hace el voto en blanco en Colombia y para qué sirve. La Constitución colombiana dice que si gana el voto en blanco por mayoría, se deben repetir las elecciones y tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos
mientras en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Esto quiere decir que el voto en blanco está diseñado por nuestra Constitución para producir cambios reales y contundentes en el país cuando los ciudadanos lo necesiten. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Hay mucha desinformación sobre el valor del voto en blanco en Colombia. Por eso, tienes que saber que si en las próximas elecciones para Congreso de la República tú votas en blanco, estarás votando para que los politiqueros corruptos por fin pierdan y muchos de ellos salgan del Congreso. El voto en blanco te da ese poder. Expresar nuestro inconformismo a nuestros amigos por las acciones de los corruptos realmente no tiene ningún efecto para los corruptos. Cuando votas en blanco, además de expresar tu malestar, los estás sacando del juego. Es expresión, pero principalmente es acción. Para que el voto en blanco gane, necesitamos unirnos. Votar contra la corrupción nos unió una vez en la consulta anticorrupción. Esta vez la historia será diferente. En esta oportunidad no les vamos a pedir permiso a los congresistas corruptos para sacarlos del Congreso. Simplemente los vamos a sacar. Al unirnos con el voto en blanco, sí se logra que la corrupción salga del Congreso. Votar por un candidato o una lista alternativa lamentablemente beneficia a las maquinarias politiqueras. En otro video te lo explicaremos con detalle. Por ahora es importante que te des cuenta que entre más partidos, movimientos y candidatos alternativos se presenten, los votos de los colombianos estarán tan dispersos que muchos de ellos no lograrán pasar el umbral y los que lo pasan, como siempre, serán minoría en el Congreso, situación que por décadas ha alimentado la corrupción, dejando que los de siempre sean mayoría. Si el voto en blanco hace repetir las elecciones, ahora las maquinarias tendrán que enfrentarse con pocos candidatos y movimientos alternativos, impidiendo que se dispersen los votos de los colombianos y concentrándolos en esas pocas valiosas opciones. Además, estarán los millones de votos en blanco a favor del cambio. Las próximas elecciones al Congreso, recuerda, no a presidenciales, a Congreso, pueden marcar una nueva historia para Colombia si tú decides que esto ocurra. Y para que esto ocurra, necesitamos unirnos recogiendo firmas para poder constituirnos en grupo promotor de voto en blanco para el Senado y la Cámara de Representantes. Envíanos un mensaje a este correo ofreciendo tu apoyo y te indicaremos la forma en que nos puedes apoyar. Gracias, Carlos. Bien, elegimos este tema por una razón de tipo muy práctico, además de, pues obviamente, la importancia del tema y por ser en este momento uno de los mecanismos, pues, que como comunidad queremos utilizar para hacer nuestra acción, nuestra participación política de manera pacífica, pero contundente, por una razón muy práctica actualmente, y es que estamos sobre el tiempo para recoger las firmas que necesitamos para registrarnos oficialmente como grupo promotor del voto en blanco. Y estamos sobre el tiempo no porque nos hayamos descuidado, porque ha sido un trabajo intenso durante los últimos meses, sino porque realmente estamos esperando a crecer en número para poder tener muchas manos para lograr esta firmatón, esta recolección de firmas, de una manera mucho más sencilla. Decíamos, somos ciudadanos comunes y corrientes, no somos políticos, no somos inversionistas del tema político, entonces pues obviamente nos toca a nosotros mismos y con nuestro tiempo y nuestros recursos. Pero entonces quisimos hoy invitarlos a ustedes, 41 miembros de la comunidad Colombia Crece, a trabajar este tema, a conversar sobre este tema, y además algunos otros que invitamos, yo por lo menos invité a algunas otras personas, para que podamos sentir juntos la urgencia de recoger estas firmas, de unirnos para recoger estas firmas. Me encantó escuchar hace un momento que Diego ya recogió la del profesor de música, va por la profesora de danzas o por la de origami o lo que sea del jardín de su hijita. Ligia le arreglaron el jardín y le dijo al jardinero, es decir, se trata de decirle a quien nos cruzamos, a quien conocemos, a quien sabemos que podría pensar
que apoyar un grupo promotor del voto en blanco es una buena idea como ciudadanos, sin que esto comprometa para nada su opción política al momento de las elecciones. Bien, pasa que si nosotros no somos grupo promotor del voto en blanco oficialmente frente a la registraduría, no podemos hacer publicidad y buscar la unión de los colombianos en torno a este mecanismo. Entonces tenemos que hacernos grupo promotor para no incurrir en un acto, pues posiblemente incluso pues de alguna manera que comprometa nuestro bienestar social, nuestra participación social por las vías legales. Entonces, pues yo le quiero preguntar a Ligia y pues al comité, pero en este caso a Ligia que lo está representando, un poquito acerca de eso. ¿Cómo es eso de que si no somos grupo promotor del voto en blanco oficialmente inscritos en la registraduría, no podemos promover el voto en blanco? Bien, Zulmita, gracias. Pues como tú lo describiste, no somos ningún movimiento político ni nada por el estilo, y esto no nació con la idea de convertirnos en grupo promotor del voto en blanco. Lo que queremos lograr, fuimos descubriéndolo poco a poco, no lo podíamos hacer si no nos inscribíamos en la registraduría. El estudiar, el investigar acerca del voto en blanco nos llevó a conocer iniciativas en otras partes del país para promover el voto en blanco, y específicamente una de ellas hizo promoción y el Consejo Nacional Electoral le suspendió la promoción porque no estaba habilitado para hacerlo. Es decir, después de hacer todo un trabajo por radio, por todo, el Consejo Nacional Electoral lo frenó en su accionar. Él demandó esta coacción, dijéramos que sentía que era una coacción lo que le estaban haciendo, y no prosperó su demanda porque le confirmaron que efectivamente no podía hacerlo. La normatividad, la reglamentación hace que quienes tengan la intención de promover el voto en blanco, sea partido político, sea un grupo de ciudadanos como lo somos nosotros, tienen que estar inscritos. Se dice que la intención de la ley es garantizar que tengan las mismas posibilidades que el resto de opciones en las elecciones. Entonces, por eso, tendrán oportunidad de acceder a todo lo que el gobierno le ofrece a los partidos políticos para sus campañas. Entonces, eso nos llevó a tener que inscribirnos como grupo promotor del voto en blanco, porque creíamos que podíamos promover, podíamos conformar esta comunidad, podíamos ganar en las elecciones sin tener ni siquiera que registrarnos. Ok, interesante. Es decir, si queremos seguir con esta iniciativa ciudadana desde la base de una ciudadanía común y corriente, tenemos que hacernos oficialmente grupo promotor, o si no, no vamos a poder hacerlo, por lo menos no de manera contundente, fuerte, decidida. Yo no sé si yo puedo mostrar aquí la inscripción, creo que sí puedo o no puedo, creo que no. La inscripción que tienen ustedes como grupo promotor del voto en blanco, parece ser que no puedo mostrarla. Bueno, esto es una... Pero Zulmita, ahora aprovechando pues que quieres mostrar esto, lo que Zulma intenta mostrar es el registro oficial que hicimos, un pedacito pues ahí del registro que la registraduría nos está reconociendo, pero eso no tiene ninguna validez si no presentamos las firmas oportunamente. O sea, nosotros ya hicimos la diligencia, ya tenemos la posibilidad de habilitarnos, pero lo único que nos habilita son las firmas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo 50.000 firmas válidas. Cuando presentemos eso, si lo presentamos en el tiempo que es, ahí sí estaremos totalmente reconocidos, habilitados para promover el voto en blanco. Bien, yo solamente quería pues mostrarlo porque me interesaba pues como también confirmar de cara a quienes nos acompañan hoy, a quienes puedan vernos en algún momento,
que este documento, esta gestión se hizo frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y frente a autoridades electorales competentes, cuyos nombres Gustavo Tobo Rodríguez y Omar Vicente Guevara Parada acogen pues la inscripción de la Comunidad Colombia Crece, registrada en el departamento de Cundinamarca, para promover el voto en blanco y en las elecciones que se realizarán el 13 de marzo de 2022. Y aquí pues aparece el nombre de los integrantes del comité y el vocero designado por esos integrantes, Carlos Maecha en este caso. Bien, cuéntanos, sí, Carlos, dime. Mira, de todos modos, eso queda claro aquí en la hoja en la hoja que estamos firmando, porque ahí aparecen inclusive nuestros nombres. O sea, sí, es una hoja. Sí la puedo mostrar. Es una hoja de la registraduría. Quería mostrar era la otra, pero esta sí la tengo aquí. No sé si la están viendo en este momento. Perfecto, perfecto. Esa sí la puedo mostrar. Acá están nombres y apellidos de los integrantes del comité inscriptor, es decir, quienes hicieron esta gestión de inscribir. Y aquí están pues los nombres: Carlos Maecha, María Carolina García y Ligia Mercedes Murillo. Y hay pues una serie de ítems aquí que nos ayudan a comprender un poquito cómo funciona este registro de firmas. Este registro, pues como lo vemos acá, se hace en un formulario oficial de la registraduría y pues cada una de las firmas debe hacerse en ese formulario oficial de la registraduría con una serie de indicaciones que seguramente ustedes ya han ido conociendo. Bien, Ligia, ¿qué es en realidad el voto en blanco? O sea, ¿qué es y qué implicaciones tiene el voto en blanco? ¿Por qué no elegir un candidato, una lista? ¿Por qué no seguir pues como con estas viejas prácticas o con estas prácticas más conocidas, digamos? ¿Por qué elegir el voto en blanco? Ligia, no tienes sonido. Olvidé accionar mi... A ver... Aquí estamos viendo su pantalla. ¿Sí se está viendo? Sí. Bueno. Ahora no puedo, es como agrandarla, pero bueno. Como lo dice la misma registraduría, si ustedes entran allá, ahí hay mucho detalle. De verdad que les invito a que entren a la página de la registraduría y le den clic a todos los ítems que hay sobre el voto en blanco. Y describe que es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Y yo resalto con efectos políticos. Es decir, no es solamente para sumar cuántos están inconformes, sino que una vez manifiestos estos inconformes puedan incidir en la política, es decir, puedan lograr con su manifestación algo efectivo. Entonces, me hiciste una serie de preguntas. ¿Qué efectos tiene el voto en blanco? Aparte de que tú expreses el inconformismo, si llega a un alcance que es un poco diferente para el resto, ¿no? Y cualquiera de las otras opciones gana si saca la mayoría de votos. El voto en blanco le toca sacar la mayoría absoluta, es decir, de todos los votos válidos, tiene que sacar el 50 más 1, ¿sí? Para que realmente gane, para que logre los efectos políticos. Esto no pasa con las listas que se inscriben por cada uno de los partidos o por cada una de las... No, para nada. Y eso fue una sentencia que o sea, la reforma no salió así, era mayoría, pero luego entonces lo hicieron revisar y lo dejaron en mayoría absoluta. Pero aún así somos de los pocos países que tenemos la opción de acceder al voto en blanco. O sea, en medio de todo, pues estamos mejor que muchos otros países que ni siquiera, en otros países la gente lo único que puede hacer es
entrar y no marcar ninguno. O sea, llegar al sitio de votación o la forma de votación como sea y simplemente no marcar nada, pero no tiene ningún efecto. Nosotros en el voto en blanco tenemos una posibilidad no solo de manifestarnos, sino de incidir en la política del país. Ok, gracias. ¿Qué es eso? Es decir, ¿incidir de qué manera? Vamos a suponer que votamos 10 millones de personas para las elecciones de marzo. Votamos 10 millones, si una lista saca, no sé, 1,5 millones de votos y otra lista saca 1.800.000 y otra lista saca 800, puede que sea, pues, es decir, van llegando al derecho, pues, de tener los curules en el Congreso de la República. El voto en blanco, según lo que tú nos estás explicando, tendría que tener 5 millones, no sé cuántos votos, es decir, la mitad más uno de los votos del total. ¿Y qué pasaría entonces? Si pues eso obliga a que se repitan las elecciones, lo cual es un efecto importantísimo, porque pues contar los inconformes, podríamos contar que hay más de 11 millones de colombianos inconformes porque más de 11 millones de colombianos votaron por la consulta anticorrupción y quedaron bien contados y no pasó nada. Pero en el voto en blanco, si se logra, que es mucho menos, porque más o menos por ese orden son las cifras, para que ganara el voto en blanco serían 5 millones larguitos, más o menos, que tendría que sacar. Y hace que se repitan las elecciones. Y no pueden presentarse, en este caso, para lo que nosotros estamos apuntando, no pueden presentarse nuevamente listas que no hayan alcanzado el umbral. Es decir, ahí ya empiezan a hacer un filtro que favorece las nuevas elecciones porque ya habrá menos dispersión. ¿Cómo dices? Habrá menos dispersión de los votos. Exactamente, va depurando las opciones, sí. Ok, yo pues tengo la primera duda al respecto. Quizás yo no sé si en este momento, creo que no nos han puesto ninguna pregunta en el chat, pero si ustedes van teniendo como preguntas, comentarios o aportes que enriquezcan nuestro conocimiento en este tema, pues sería bueno que lo recibiéramos. Yo tengo la primera pregunta y ya Amparo nos pone otra, ahorita la leemos, y es, estoy completamente segura que los partidos de tradición van a alcanzar el umbral. O sea, esto de se repiten las elecciones, pues se repiten con aquellos que ya por tradición tienen silla en el Congreso marcada, tienen silla marcada. Entonces, yo sí quisiera como que me explicaran muy brevemente cómo ganamos, si efectivamente aquellos en cuyas manos ha estado pues todo este poder legislativo en nuestro país, seguramente ganan. Así el voto en blanco gane por mayoría. Vamos a repetir, ¿y qué pasa? Van a ir ellos a volver a recibir las votaciones, los votos de quienes pues ya los avalan. Sí, por favor, justamente el video lo mostraba y Carlitos lo puede explicar. Sí, claro, es que precisamente eso iba a decir, ¿no? Lo complicado que fue hacer este bendito video para que en 3 minutos se pudiera explicar ese concepto es muy difícil. Pero tal vez aquí nos das la oportunidad para explicarlo un poquito más. Igual, vamos a sacar un video más completo en donde se expliquen con números, en donde tengamos los ejemplos de las elecciones pasadas, cómo sería. Que eso ya lo tenemos en el documento que les llegó por internet, en donde están explicados con cifras, con ejemplos claros, qué pasaría. Pero mira, efectivamente las maquinarias normalmente tienen los votos amarrados. ¿Qué significa eso? Que las maquinarias, ¿por qué le llaman maquinarias? Porque ellos ya saben cómo conseguir los votos. Es decir, todos sabemos que existe la compra de votos,
que existe el ofrecimiento de puestos políticos, que existe el ofrecimiento de si nosotros ganamos les damos concurso para que se ganen contratos con el Estado, etc. ¿Sí? Entonces, las maquinarias saben que pueden contar ya con un número X de votos. Por eso siempre ganan, fijo. Las opciones alternativas, ¿qué pasa con las opciones alternativas? Que como no tienen maquinaria, entonces juegan con el voto de opinión. Llámese voto de opinión las personas que realmente piensan para votar, que no se están dejando comprar ni que están metidos en toda esa maquinaria. Cuando empiezan las elecciones y si el voto en blanco no gana, simplemente están los partidos, sabemos que las maquinarias van a ganar, que algunos partidos políticos alternativos también van a ganar, porque pues lo han demostrado, pero muchos otros partidos alternativos se quedan, opciones alternativas se quedan porque no logran el umbral. Y entonces esos votos se pierden. Una cantidad de gente valiosa, pero que pues no tiene todavía la suficiente fuerza, se pierde. ¿Qué ocurre? Si gana el voto en blanco, eso significaría que tendríamos, como ya Ligia lo dijo, el 50% de los votos válidos serían votos en blanco. Si nos imaginamos unas elecciones más o menos como las del año pasado, los votos válidos equivalieron más o menos, fueron equivalentes a más o menos 18 millones de votos. El 50% entonces viene siendo 9 millones de votos. ¿Sí? Por eso nosotros calculamos 10 millones de votos. En ese escenario ocurren dos cosas importantes que las decimos en el video. La primera es que efectivamente los que no pasaron el umbral se van a quedar. Con voto en blanco o sin voto en blanco se van a quedar. Bueno, o sea, no van a pasar. Entonces, esto para que no creamos que lo que pasa es que el voto en blanco va a perjudicar opciones alternativas, no las va a perjudicar. O sea, ellos mismos se perjudican si no tienen un número grande de votos. ¿Sí? Con voto en blanco o sin voto en blanco. Uno. Por eso, las maquinarias iban a pesar. Sí, iban a pasar. Claro que sí. O sea, es muy seguro. Claro, los analistas políticos dicen que en este momento hay uno o dos partidos políticos de maquinarias que están tienen muy mala... bueno, se me va en este momento el nombre... es decir, no tienen muy buena acogida en este momento. Pareciera que ellos se van a quedar en las próximas elecciones. Favorabilidad. Bueno, exactamente, favorabilidad tienen muy poca, entonces tienen que manejar la maquinaria muy bien y sin embargo ni siquiera con maquinaria parece que van a poder pasar. Pero bueno, eso ellos se quedan. Van a pasar entonces partidos políticos y van a pasar alternativas, van a pasar listas alternativas valiosas. ¿Qué va a hacer el voto en blanco? Que se repiten las elecciones. Los que no pasaron umbral se quedaron, pero ahora, al repetirse las elecciones, toda esa cantidad de votos que se perdieron, ahora se van a concentrar en las alternativas que hay. Y de pronto si aparece alguna que otra alternativa, que es muy difícil, pero seguramente pueda que aparezca. Se concentran ahí, todos esos votos. Pero ojo, porque entonces las personas en esas nuevas elecciones entonces van a ir en contra de las maquinarias y a favor de las pocas alternativas que se presenten. O sea que ellos podrían llegar a ser mayoría simplemente así. Pero lo interesante del asunto es que recuerden que quedaron 9 millones de votos en blanco. Es decir, que no votaron ni por las maquinarias ni por las alternativas. Y el voto en blanco es rechazo a las maquinarias. Entonces, hacia dónde se van a ir esos votos en blanco.
se van a ir hacia las listas alternativas. Y ahora estas listas alternativas sí van a ser mayoría. Sí van a ser mayoría, y las maquinarias que lamentablemente manejan tanta corrupción por dentro, no estamos diciendo que todo sea corrupción, pero ahí se cuece un poco, un buen montón de la corrupción en nuestro país, pues hombre, no van a tener mayoría, y entonces los colombianos vamos a tener una gran opción. Gracias Carlos por la explicación. Yo de esto concluyo y voy a hacer la pregunta y el comentario que me hicieron en el chat, que a las listas alternativas les convendría el voto en blanco, por lo menos a las listas alternativas que ya tienen cierta fuerza, que ya tienen cierto tamaño. A las alternativas muy pequeñas, pues claramente estas se quedan con los sin voto en blanco. Yo diría algo más, Zulmita. No solo las listas alternativas, yo creo que a las buenas opciones les va a convenir mucho el voto en blanco. Que gane el voto en blanco merma las alternativas sobre las cuales hemos de escoger. Pero también siento yo que tendrían que las maquinarias buscar personas realmente, o sea, tendrían que cambiar su chip y empezar a pensar en que tienen que poner personas que les agraden a los colombianos, es decir, personas que realmente quieran trabajar por los colombianos. Poco a poco tendría que reformarse todo eso. Algo así es lo que dice Álvaro Espitia, que nos acompaña esta noche. Dice: yo creo que a las maquinarias les va a costar más trabajo movilizar sus gentes manipuladas. Y remata diciendo: ahí sí, los buenos somos más. Es decir, claro, lo que ustedes están diciendo, seguramente a las maquinarias les va a costar mucho trabajo frente a una manifestación tan amplia, mayoritaria del voto en blanco. Amparo también preguntaba antes de retirarse, porque tenía otra reunión, se había excusado antes de comenzar. Dicen algunas personas que no firman porque el voto en blanco se lo suman a los candidatos que van ganando. ¿Qué pueden aclarar sobre esto? Es decir, esto es lo que ella, que ha sido una de las más comprometidas con la recolección de firmas, dice que le han dicho, que no, porque esos votos se los van a sumar al candidato que vaya ganando. Creo que esto es un mito que es muy frecuente en nuestros imaginarios comunes y corrientes. Sí, es un mito realmente. No, todos los votos se cuentan. Las diferentes listas van a contar sus votos, y es como si el voto en blanco fuera un candidato llamado voto en blanco. Siempre existe ese candidato porque nuestra la legislación lo permite, entonces siempre hay un espacio de voto en blanco. La diferencia con estos grupos significativos que nos estamos inscribiendo para promoverlo es que si logramos inscribirnos, lo cual nos permite hacer la propaganda electoral para animar a la gente a que vote en blanco, vamos a tener otra casilla también ahí. O sea, van a ver una casilla que nos proporciona la ley, que es voto en blanco, y otra que va a tener el nombre de nuestra Comunidad Colombia Crece, voto en blanco, ¿sí? Entonces se van a sumar independiente cada uno, pero voto en blanco y Comunidad Colombia Crece, voto en blanco, se suman para ganar, ¿sí? O sea, para lograr la mayoría absoluta. Todo se cuenta independiente, realmente eso es un mito. Es una mentira, es un mito. No se le suman los votos en blanco a ningún candidato, sería como coger los votos del candidato del partido Pollo para ponérselos al partido Mesa, porque Pollo tuvo poquitos. Okay. Bien, nos va quedando claro, y yo quiero ya pues ir como dándole un cierre a este encuentro, que ustedes saben que son 45 minutos por Colombia, son nuestros 45 minutos para formarnos, para aprender, para motivarnos, para cualificarnos, para crecer en esta participación ciudadana del común y corriente, del de a pie. Nos va quedando claro entonces que si no somos
oficialmente grupo promotor del voto en blanco, es decir, grupo significativo de ciudadanos registrados frente a la registraduría, no podemos hacer promoción del voto en blanco. Nos va quedando claro que si no podemos hacer promoción del voto en blanco, el voto en blanco pues va a ser una opción, pero azarosa, es decir, ojalá ganemos, ojalá, yo voy a votar en blanco, ojalá el voto en blanco alcance lo que se requiere para que tenga efectos políticos. Si no, pues se queda como una maravillosa oportunidad para disentir, para expresar el inconformismo, pero sin los efectos políticos que solamente se logran si el voto en blanco alcanza la mitad más uno de los votos válidos en unas elecciones. ¿Okay? Creo que es lo que nos va quedando claro, ¿cierto? También nos va quedando claro entonces que no es cierto que se le sume al candidato que tenga más o menos votos, y también nos va quedando claro que el voto en blanco de alguna manera, digámoslo así, lo que hace es ir decantando un poco, reduciendo un poco las opciones frente a las cuales nos podríamos elegir en una segunda vuelta, digámoslo así, electoral. Bueno, que no lo mencioné, nos va quedando claro también que uno de los efectos fuertes es, se repiten 10 días después las elecciones con solamente los candidatos que hayan alcanzado el umbral. Esto pues, como nos decía Ligia, pero además nos lo decía Álvaro Espitia, las maquinarias les va a costar un poco más de trabajo movilizar sus votos manipulados en esta segunda opción. Muy bien, esta segunda vuelta. Muy bien, yo no sé si tengan algunos de ustedes más preguntas. Tenemos las 8:40 y ya... Una claridad, y creo que Carlitos también tiene por ahí algo. Ok, yo quiero... Se te quedó el micrófono, se te cortó el micrófono. Quiero quedarme con 3 minutos al final, por favor, porque quiero que cerremos nuevamente con el video y con una invitación al tema de la recolección de firmas. Una pequeña claridad, las elecciones no se repiten a los 10 días, sino que hasta 10 días después hay oportunidad de que se inscriban las listas que pasaron el umbral. O sea, importante. No, yo no sé, pues seguramente lo escuché en otro momento y lo puse acá. Sí. No es 10 días después. Que se repitan las elecciones, no, tienen que programar una nueva fecha, pero hay 10 días para inscribirse nuevamente en las listas. El 10 que recuerdas es el tiempo para inscribirse las listas. No sé, Carlitos, ¿qué va a decir para darle el tiempo a Zulmita? Sí, son no solo las listas que pasaron a umbral, sino se pueden inscribir nuevas listas, ¿no? Lo que pasa es que es muy complicado que eso ocurra, pero pues sí se pueden inscribir, que inclusive nosotros hemos pensado en la posibilidad de pronto de también nosotros lanzar una lista desde la comunidad Colombia Crece, pero bueno, eso lo vamos a analizar después, vamos paso a paso. Lo que yo quería decir es que es importante tener presente que las personas no están firmando para votar en blanco. Bueno, las personas están firmando para apoyar a la comunidad Colombia Crece para que se constituya en grupo promotor de voto en blanco. ¿Listo? Entonces, porque sí, hay quienes dicen, no, pero si yo he votado en blanco toda la vida, ¿por qué voy a tener que firmar ahora? No, o sea, puedes votar en blanco, sí, no hay ningún problema. El asunto es que firmes es para que apoyes a la comunidad Colombia Crece, para que pueda promover, para que pueda sacar propagandas, para que pueda hacer, bueno, una promoción masiva. Voy a hacer un énfasis ahí. Incluso así la persona que firme vaya a votar por un candidato o por una lista de candidatos. Lo que está diciendo en este momento es, yo apoyo a estos ciudadanos que quieren ser grupo promotor del voto en blanco, pues que lo promuevan. Yo tengo mi lista, yo sé por quién voy a votar, o a lo mejor voy a votar en blanco, o a lo mejor no voy a votar, pero yo voy a apoyar a este grupo de ciudadanos para que tengan las firmas necesarias para ser oficialmente grupo promotor. No compromete su voto, no compromete absolutamente nada, y no es porque sea necesario para votar en blanco firmar en una lista. Es simplemente aquí para apoyar a un grupo de ciudadanos que quiere y requiere
la registraduría le pide 50.000 firmas para poder promover el voto en blanco. Importantes claridades. Seguramente quedan todavía muchas dudas y seguiremos formándonos, seguiremos aprendiendo, seguiremos leyendo, seguiremos buscando información, seguiremos buscando expertos. Para hoy teníamos un invitado con una capacidad de un conocimiento, digámoslo así, del tema, un poco más amplia que la nuestra, pero porque le avisamos un poquito sobre el tiempo no nos pudo acompañar. Probablemente lo tengamos dentro de 15 días para que nos ayude con algunas claridades más acerca de este tema. Bien, a los 41 que estamos en este momento inscritos en la Comunidad Colombia Crece, invitarlos a que descarguen la lista, impriman la lista, recojan la firma del jardinero, del profesor de sus hijos, del vecino, de la mamá y el papá, de los dos amigos que son muy queridos y que siempre le apoyan en todo, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier firma de una persona que quiera apoyarles en esta iniciativa ciudadana de ayudar a un grupo a ser grupo promotor del voto en blanco. Pero también invitar... Estás con el micrófono cerrado. Perdón. También invitarlos a que nos animemos y en los fines de semana, en serio, salgamos, no es difícil. Bueno, ya lo hicimos con Amparo, nos paramos ahí en el puente y pues claro, uno simplemente va diciendo, ¿quieres apoyar el voto en blanco? Y la gente pasa, hasta que alguien escucha voto en blanco, ¿qué cosa? No, que para, claro. O sea, es simplemente decir, hasta cuando la persona que está identificada con el voto en blanco para. Ellos simplemente paran y dicen, bueno, y firman. No es nada complejo. Con las claridades que acabamos de dar. Pero, ojo, entre más estemos, mucho mejor. O sea, va a ser más fácil, va a ser más... Mientras dos están hablando, uno está firmando. Yo propongo que nos podamos reunir en grupitos de 2, de a 3, mejor. Y poder hacer esa gestión. Ojalá saquemos estos 3 fines de semana porque ya no nos quedan más, ¿no? Nos quedan 3 fines de semana para lograr la meta. Si no la logramos, pues bueno, seguiremos promoviendo el voto de otra forma. Nuevamente gracias a todos, gracias a los que ya vinieron hace 15, a los que hoy nos acompañaron por primera vez y sobre todo muchísimas gracias a los que nos van a seguir acompañando dentro de 15 días, porque estoy segura que aquí vamos a estar y que seguramente vamos a estar con alguien más. Muchísimas gracias a los que mañana van a imprimir su lista y van a recoger al menos las de los vecinos, amigos y familiares cercanos. Ojalá además las del centro comercial Gran Estación, Unicentro o donde les quede cerca y puedan recoger 20, 30, 40, 50, 100, 5, las que sean. Voy a dejarlos entonces con el video nuevamente. Muchísimas gracias por querer hacer esto por nuestro país. Esto no es por nosotros, es decir, sí es por nosotros, pero no por un interés personal nuestro, sino por un interés nacional nuestro. Nosotros somos país, hagamos país. Déjame explicarte rápidamente qué hace el voto en blanco en Colombia y para qué sirve. La Constitución colombiana dice que si gana el voto en blanco por mayoría, se deben repetir las elecciones y tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Esto quiere decir que el voto en blanco está diseñado por nuestra Constitución para producir cambios reales y contundentes en el país cuando los ciudadanos lo necesiten. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Hay mucha desinformación sobre el valor del voto en blanco en Colombia. Por eso, tienes que saber que si en las próximas elecciones para Congreso de la República tú votas en blanco, estarás votando para que los politiqueros corruptos por fin pierdan y muchos de ellos salgan del Congreso. El voto en blanco te da ese poder. Expresar nuestro inconformismo a nuestros amigos por las acciones de los corruptos realmente no tiene ningún efecto para los corruptos. Cuando votas en blanco, además de expresar tu malestar, los estás sacando del juego. Es expresión, pero principalmente es acción. Para que el voto en blanco gane, necesitamos unirnos. Votar contra la corrupción nos unió una vez en la consulta anticorrupción. Esta vez la historia será diferente. En esta oportunidad no les vamos a pedir permiso a los congresistas corruptos para sacarlos del Congreso.
simplemente los vamos a sacar. Al unirnos con el voto en blanco, sí se logra que la corrupción salga del Congreso. Votar por un candidato o una lista alternativa lamentablemente beneficia a las maquinarias politiqueras. En otro video te lo explicaremos con detalle. Por ahora es importante que te des cuenta que entre más partidos, movimientos y candidatos alternativos se presenten, los votos de los colombianos estarán tan dispersos que muchos de ellos no lograrán pasar el umbral y los que lo pasan, como siempre, serán minoría en el Congreso, situación que por décadas ha alimentado la corrupción, dejando que los de siempre sean mayoría. Si el voto en blanco hace repetir las elecciones, ahora las maquinarias tendrán que enfrentarse con pocos candidatos y movimientos alternativos, impidiendo que se dispersen los votos de los colombianos y concentrándolos en esas pocas valiosas opciones. Además, estarán los millones de votos en blanco a favor del cambio. Las próximas elecciones al Congreso, recuerda, no a presidenciales, a Congreso, pueden marcar una nueva historia para Colombia si tú decides que esto ocurra. Y para que esto ocurra, necesitamos unirnos recogiendo firmas para poder constituirnos en grupo promotor de voto en blanco para el Senado y la Cámara de Representantes. Envíanos un mensaje a este correo ofreciendo tu apoyo y te indicaremos la forma en que nos puedes apoyar. Feliz noche para todos, compartamos este video. De pronto hay gente por ahí queriendo hacer algo y esta será una oportunidad. Gracias.